ángulo cada cual y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. Celebramos el mes del libro con una increíble oferta en despacho a mitad de precio aplicable a todo Chile comprando en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Hizo lo mismo. Vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en estudio americano, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estensoro. Querido Fernando, gusto saludarte. Muy bienvenido. Muchas gracias y como siempre es un placer venir acá a la radio y conversar con ustedes. El gusto es nuestro y para partir hablando sobre las elecciones en Ecuador, un triunfo muy holgado, sorpresivamente holgado de quien se reelige como presidente, Daniel Noboa, ¿no? ¿Qué pasó? Porque se preveía una cosa más. Algo más. Bueno, en la candidata González del correísmo está planteando fraude, está pidiendo que haya un recuento. Hay que esperar también, no sé qué han dicho los veedores. La OEA lo ratificó, el grupo que encabezaba Heraldo Muñoz. ¿Ya? Dijo que no había ningún viso de fraude. Ni nada de eso. Bueno, entonces ganó. No. Ahora la situación igual ha sido bien poco clara desde hace tiempo, porque igual había estado de excepción. 7 provincias han estado de excepción, claro. Una situación muy compleja hace rato. Ahí hay un tema, en mi opinión, que es complejo en términos políticos, ¿ya? Pensemos que las elecciones, más allá, qué sé yo, algo menor, que efectivamente ganó. Eso significa que el movimiento indígena votó por Noboa, no votó por el correísmo, en mi opinión. Y que es el otro gran actor, acuérdate, ¿no es cierto? El tercer gran actor político, ¿ya?, en Ecuador es el movimiento indígena, que es un movimiento bastante amplio, no es homogéneo, por eso se hablan de movimiento. Y si bien su líder, que es de apellido Issa, dijo que pensaban apoyar a la candidata del correísmo, otros integrantes del movimiento estaban apoyando al oficialismo. Pero si esta diferencia tan alta, porque en el fondo el correísmo volvió a sacar los mismos 44 puntos que sacó en la primera vuelta, o sea, se mantuvo en su votación, entonces eso significa que el movimiento indígena votó por la derecha. Bueno, también he escuchado algunos analistas que dicen quizás se incorporó mucho adulto mayor a votar. No, pero si votaron. Mucho migrante. Pero si en la primera vuelta votaron como un 90% y ahora votaron como un 90%, votaron los mismos, o sea, no da por dónde. El único factor político de votación que te diría que te puede dar, ¿no es cierto? Porque ya hablemos que pueden haber votado algunos autos mayores más, pero tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta los índices de votación son altos, ¿no es cierto? La participación fue alta. Voto voluntario tienen en Ecuador, claro, ¿no? Y si tú tienes cerca de un 16 a 20% del voto indígena, eso significa que el voto indígena se fue para el oficialismo. Bueno, da la impresión de que el correísmo se deteriora mucho, sobre todo con la pelea con Lenín Moreno y con que ante el presidente anterior a Noboa. Sí. Y que es muy dura, y Lenín Moreno, que había sido el vicepresidente de Correa. En realidad es otro, no, es Lasso, viene Lenín Moreno, Lasso. O sea, lo que pasa es que lo que se denomina correísmo, que en el fondo es la Alianza País que se configura en los 90 y comienzo, ¿no es cierto? Y que lleva a Correa, y el líder de ese movimiento, que es un movimiento amplio, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay ecologistas, indigenistas, hay sectores que venían de la izquierda, del centro, y que lleva al gobierno de Correa, ¿ya? Y ese es el gran impacto que hacen la nueva constitución y una serie de cosas, y que en realidad llevaba al Ecuador
a uno de sus mayores índices históricos de desarrollo. O sea, Ecuador ha sido un país bastante pobre, pero creció económicamente, sacó a mucha gente de la pobreza. O sea, yo conozco Ecuador desde hace muchos años. Y obras públicas. Y hizo un desarrollo enorme, ¿ya? Cuando viene esa elección, cuando se le acaba el periodo a Correa, y Correa no hizo ningún asunto de quererse reelegir, o sea, en ese sentido fue diferente a Evo Morales, ¿no es cierto? No hizo cambio constitucional para reelegirse, nada por el estilo. Correa se fue, o sea, y se produjo una elección al interior del partido Alianza País, y no ganó el candidato Correa, era Arce, perdón, ¿cómo se llama el vicepresidente? Que ahora está detenido en Ecuador porque lo sacaron de... No nos pidas que nos acordemos de nombres. Ay, Dios Esa mío. es nuestra debilidad. Es que la mía también, porque el señor Alzheimer me tiene ya medio pillado. Bueno, pero lo concreto es este señor que fue vicepresidente Correa y que lo acusaron de fraude, se asiló en la Embajada de México, allanaron la Embajada de México y ahora está en huelga de hambre. Sí, sé de quién está todo el cuento, pero el nombre él no era el candidato del sector correísmo. Jorge Glass. Hubo una primaria, perdió y ganó Lenín Moreno esa primaria. Fue una primaria y fue Lenín Moreno. Bueno, Lenín Moreno, una vez que llegó al gobierno, empezó a desarmar la obra de Correa. O sea, Lenín Moreno hay distintas opiniones, pero no es una... O sea, empezó a destruir, acusó a Glass, ¿no es cierto? Y se produce este quiebre y se quiebra el Alianza País. Con el nombre de Alianza País queda el actual oficialismo que va a elegir a Lasso. Y empieza una pelea interna y una persecución también al correísmo. Sí. Correa se tiene que ir del país, no puede entrar. Y de ahí en adelante llegamos... Lazo con la cosa continúa y de ahí en adelante llegamos a esta situación de deterioro de Ecuador. O sea, Ecuador llegó a tener con Correa los mayores índices de seguridad de América Latina y hoy día está casi como un estado fallido, ¿no es cierto? A pesar de eso, este correísmo dividido, por así decirlo, este Alianza País dividido, a pesar de eso, se mantienen en un 44%, no es menor, pero evidentemente en esta segunda vuelta no consiguieron el apoyo del movimiento indígena nomás, el movimiento indígena vota a derecha. Ahora, las olas de criminalidad como la que está sufriendo Ecuador, más allá de cuáles sean las causas, suelen demandar gobiernos conservadores, manos duras. Pero es que esto es un deterioro pero impresionante, o sea, la pregunta es ¿cómo es posible? ¿no? Mira, el otro movimiento que apoya a la Alianza País era el ecologismo. Y el ecologismo en Ecuador se pasó completamente a la derecha, ¿no es cierto? Fíjate que Ecuador tenía una de las reservas de la biosfera, etcétera, que se llama las Islas Galápagos. Uh-huh. Las Islas Galápagos, ¿no es cierto?, es una zona de uso solamente para la ciencia, ¿no es cierto?, y de hecho tenía una carga ecológica que no podía llegar y llenarse de turistas, estaba muy bien. Bueno, tú sabes que Correa se pelea con Estados Unidos y le cierra la base Manta y no renueva los tratados con Estados Unidos, entonces Estados Unidos pierde sus bases militares, ¿ya? Bueno, el señor Lasso le entregó las Galápagos a Estados Unidos. Estados Unidos está construyendo bases militares para frenar a China. Así es. ¿Me entiendes? Y los ecologistas recibieron sus buenos apoyos norteamericanos y están calladitos y apoyan a la derecha, a Noboa. Entonces, todo el ecologismo, toda esa cosa, más el indigenismo, resulta que están con excelentes relaciones con Estados Unidos. ¿Hay un proceso de cooptación, piensas tú? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Es por lo que conozco. Estamos estudiando, hay estudios de eso, que hay unos centros que han estudiado eso, cómo ha ido avanzando, pero claro, se produjo, en mi opinión, hay una clara injerencia de Estados Unidos para la desestabilización de Ecuador en la medida en que Correa, ¿no es cierto?, entró en crisis con Estados Unidos, con la propia USAID. Pues bueno, ahora que Trump, una de las cosas que ha hecho Trump en sus peleas internas es que ha develado todo eso y eso ya dejó de ser propaganda anti-estadounidense. No, pues es así.
Pero lo increíble, o sea, además que no solamente el ecologismo ecuatoriano, o sea, todos los líderes ecologistas de América Latina absolutamente callados. La Maristeles Vampa y todos los Greenpeace y todos callados, no han dicho nada y transformaron a las Galápagos en una base militar para frenar a China. O sea, por favor, y le entregaron la soberanía de las Galápagos a Estados Unidos. ¿No es cierto? Y eso está... o sea, hay más debate de esto en el propio Estados Unidos, donde tú te informas, por los debates que hay entre las distintas universidades, entre los distintos centros especializados, que el debate que hay en nuestros países. ¿Cómo te explicas eso? Difícil explicárselo. Bueno, nombraste a Trump. No lo nombres muchas veces porque es mala suerte, pero... Bueno, China pasa a la ofensiva después de la semana pasada, la tuya y dos más con los aranceles. Ahora restringe la exportación de metales raros, de tierras raras, que son metales fundamentales para la defensa y el desarrollo tecnológico. Así es. ¿Puede desabastecer a Estados Unidos con eso? Sí, claro. Porque por algo son tierras raras, porque se sabe que existen, pero son pocas. Pero son poquísimas, al punto que se cree que esto de Elon Musk y ir a Marte, etcétera, no es por explorar el espacio, se han encontrado, parece que hay en la Luna y en Marte, o sea, son intereses económicos finalmente, increíble, parece ciencia ficción, pero eso es poco, ¿ya? Bueno, todas las exploraciones en la historia han sido intereses económicos. No, claro, pero uno dice uno dice la exploración del espacio exterior, qué sé yo, viaje a la estrella. Yo era niño, crecí viviendo viaje a la estrella. Es puro y bueno, pero lo concreto es que sí, efectivamente, ¿ya? Bueno, se supone que Ucrania podría tener algo de tierras raras. Ahí está Trump, ¿no es cierto?, que quiere, pero resulta que primero hay que descubrirla, segundo hay que explotarla, y no es fácil, o sea, su procesamiento es complejo, ¿ya? Entonces, que son minerales absolutamente estratégicos y carísimos. Por la medida que se hacen más escasos, aumenta el precio. Pero Trump volvió a retroceder, pues. O sea, ayer o anteayer hizo unas declaraciones porque con estos aranceles afectaba a industrias como Apple. Para esta excepción arancelaria que estás comentando. Claro, para no perder, porque se dieron cuenta que así como están, les afectan sus cadenas de suministro y pierden plata. ¿Eh? ¿Y qué hace Trump? Retrocede, la saca, dio como otros 90 días. O sea... Parece ser, bueno, claro, que las medidas empiezan a dar los primeros frutos y no son frutos, es decir, cualquiera que evalúe dice esto le va a repercutir muy fuertemente al consumidor norteamericano. En este tema, por ejemplo, si le ponía los aranceles a los chips y a todos estos, los teléfonos que valían 1.000 pasan a valer 3.000, por decirte. Entonces estaba en una cosa absurda, pero tú hace mucho tiempo que nos has venido hablando de esta lógica de un orden que tiene que cambiar y que los equilibrios del que el gran hegemón ya no lo es y que hay otro equilibrio. Estas medidas de Trump, ¿qué efecto provocan en ese proceso mayor geopolítico de los poderes grandes, más que los acomodos económicos que de alguna manera se van a ir a través de los intereses cruzados, se van a ir seguramente moderando o modulando, pero en el otro gran proceso, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí llegamos a la frontera del debate, porque ahora yo te doy mi opinión y mi mirada sobre el tema. Por supuesto. En mi opinión, Trump es un reflejo de este proceso de decadencia de la hegemonía de Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque se perdió el norte, ¿ya?, en Estados Unidos, o sea, su establishment dirigente, tanto económico, político, estratégico, ¿no es cierto?, se quebró. ¿Y por qué se quebró? Porque la realidad no funciona como ellos pensaban. Entonces, lo que estamos viendo es un intento de Trump. Para mí Trump, yo más bien lo tengo a ver el fenómeno más bien estructural, o sea, el personaje es singular, pero hay condiciones históricas que permiten que llegue este tipo de personaje, se instale y gane en Estados Unidos. Entonces, Trump supuestamente, por lo menos en el discurso, quiere reindustrializar Estados Unidos. En sí, la idea podría ser correcta, ¿ya?, pero como lo está haciendo, y además las contradicciones que está desatando, en mi opinión, como se diría en ese castellano antiguo que usamos nosotros, está dando palos de ciego, ¿ya?
Si tú quieres una forma más poética, clásica, los griegos decían, los dioses ciegan a los que quieren perder, ¿ya? Y yo creo que lo que está en Estados Unidos están cegados, ¿te das cuenta? Entonces, más allá de este sujeto que necesita mantener la atención sobre él, necesita mantener a sus partidarios como aleonados, si tú quieres, y que está generando, pero mira lo que está haciendo. O sea, si el retroceso ya era importante, con esto está perdiendo incluso el apoyo de sus aliados históricos, ¿ya? Estados Unidos siempre fue un país que recogió a todos los exiliados y arrancados de todo el mundo, de centro, izquierda, derecha, extrema izquierda, todos arrancados para Estados Unidos. Y ahora está ocurriendo lo contrario, ¿ya? Ahora arrancan de Estados Unidos. Están saliendo de Estados Unidos. Entonces, claro, si tú lo ves desde ese punto de vista, ¿ya? La pérdida de prestigio, la pérdida del llamado poder blando, ¿no es cierto?, es evidente. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. Tú también decías, paso que retrocede Estados Unidos, paso que avanza China. ¿Quién está levantando la idea del multilateralismo, la idea de mantener las reglas del comercio, ¿no es cierto?, vigentes, la idea de seguir manteniendo y fortaleciendo la Organización Mundial del Comercio? China. Y Estados Unidos jugando. Y este acercamiento a Corea, Japón. Impensable. ¿Qué avisora? Pero eso es impensable. O sea, hace 4 meses atrás, ¿a quién se le hubiera ocurrido que iban a estar dándose la mano Japón, Corea del Sur y China? ¿Ya? Bueno, nuevamente, por la necesidad tiene cara de hereje, decían las abuelitas. O sea, se tienen que unir porque a nadie le sirve ya esta estrategia de Estados Unidos, cómo la está implementando Trump. Además que Trump dice una cosa, hace otra, lo único que hace es poner nervioso al mercado, pone nervioso a las inversiones. No está claro, ya, porque supuestamente con esta medida él va a traer el trabajo de vuelta a Estados Unidos. O sea, que la fábrica, la industria y la construcción de objetos vuelva a arraigarse en Estados Unidos. El cinturón oxidado. Claro, pero eso no sé por dónde. Además que eso tampoco es de la noche a la mañana. O sea, eso significa procesos de readecuamiento. Duran años esos procesos, ¿no es cierto? Y la elección de medio tiempo del próximo año. Claro, entonces, te das cuenta, nadie sabe en el fondo lo que va a pasar. Y si tú abres el debate, hay una cantidad enorme de opiniones muy dispares, producto, ¿ya? O sea, cuando se trata de analizar la coyuntura, porque efectivamente lo único que sabemos es que tenemos una enorme incertidumbre y no sabemos para dónde va. Y eso puede generar una crisis financiera mayor, más allá de que se retroceda en todas las sanciones arancelarias, de que en estas bilaterales y negociaciones se pueda restablecer un orden económico parecido al anterior. Yo creo que el desastre financiero el pasado, no es manejable con negociaciones arancelarias. Obvio que no, pues además que ya se habla, ya hay varios economistas expertos que te hablan de que Estados Unidos puede entrar en un proceso de recesión. Otras dicen no, que Trump lo que está buscando es que el dólar baje, más o menos hacer una crisis del dólar para que los productos estadounidenses sean más competitivos en el mercado internacional. Bueno, por eso te digo, hay muchas interpretaciones. No me queda tan claro cuán fino es Trump y su equipo, que sean unos estrategas así, pero maravillosos, y que sean capaces de anticipar la jugada, 10 jugadas antes, ¿no es cierto? Que lo tienen todo calculado. Yo creo, ya. Le mandan los planes militares a la prensa. Yo creo que es como amanece el señor Trump, es como funciona la política estadounidense. Ahora, el problema de eso, más que eso, no es para asustar a nadie, pero ¿sabes qué? El problema de eso es que esto te puede llevar a una situación compleja en el campo internacional. Pueden tratar de arrancar para adelante los halcones y no les dé por empezar a cambiar, ya no deje de ser solamente una guerra comercial, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el gran problema, nadie lo quiere, ¿ya? Pero así es como se empiezan a desarrollar las crisis, ¿ya? Cuando todos creían que el tipo lo tenía todo controlado y iba a parar la guerra aquí, y la verdad es que lo único que vemos todos los días es que la cosa se desordena más. Basta con un león sordo y se acaba el problema. Claro, como el chiste del que se come al violinista. Tú no me sé el chiste. No, un chiste es que un tipo que dice, no, si yo tengo todo controlado porque yo toco un violín y los leones con la música se apaciguan. Bueno, había un león sordo, se comió al violinista. Claro. Entonces basta con que uno se ponga sordo y de comercial pasamos a otro estado. Claro. Bueno,
por otro lado, esto se sabe, está todo el mundo preocupado y también tú tienes todas las fuerzas que están tratando de buscar una salida, ¿no es cierto?, racional a este tema, ¿ya? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que no hay forma de volver atrás y en mi opinión esto solamente acelera el proceso. Además que, como tú dices, igual Trump no se puede reelegir, va a intentar cambiar la Constitución, claro, pero no es tan fácil en Estados Unidos. bueno, tendría que hacerlo muy rápido, porque todavía tiene mayoría, porque así como sigue, y si no da empleo, mira, puede hacer, en mi opinión, 10.000 shows, pero ponte a final de año, ¿ya? Si es que llegamos, ponte a final de año, y si el tipo no hay repunte económico, hasta ahí nomás le va a llegar el apoyo. Fernando Estensoro, doctor en estudio americano, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Como siempre, Fernando, un gran gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, siempre Fernando. Un placer conversar. Lo mismo. Ya, pues, y nos vamos. La producción periodística ha estado en manos de Tania González y Fernando Sepúlveda. La puesta al aire, Patricio Núñez, Ariel Acevedo e Ignacio Puelles. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo.